Apocalipsis capítulo 9. Vamos a hablar acerca de la importancia del arrepentimiento. Estamos en la serie de las trompetas que empiezan a ser sonadas por cada uno de estos ángeles. Son 7 trompetas. Al finalizar, los sellos que se abrieron o Juan vio en visión a estos ángeles que salieron a tocar las trompetas. Y hemos visto brevemente, hemos estudiado acerca que Dios escucha el clamor de su pueblo. Tenemos a los mártires debajo del altar clamando a Dios por justicia, por vindicación. Y ahora Dios contesta las oraciones de sus hijos, de los que han sido perseguidos y martirizados por el evangelio, por el testimonio, trayendo juicio a los que han perseguido, a las naciones, a la tierra, a aquellos que se han levantado y han sido hostil contra el creyente, contra el cristiano. Y entonces hemos visto en los primeros versículos que Dios permite, y esto es lo que vamos a ver a medida de que terminemos con el 9, Dios permite que 1/3 de la humanidad perezca y guarda 2/3 para invitarlos al arrepentimiento. Ya vamos a llegar a ese versículo clave. Yo les comenté que esto es muy paralelo a lo que sucedió en tiempos de Faraón, Moisés, cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, y cómo Dios usó las plagas para que el faraón viera el poder de Dios y reconociera que era el verdadero Dios que llamaba a su pueblo que salga. Pero el faraón rechazó la palabra de Dios y con cada vez que rechazaba, Dios endurecía o permitía que su corazón se endurezca. Y podemos sacar un principio de esto. La palabra de Dios sale para invitarnos, para darnos a conocer acerca de Dios, acerca de su salvación y lo que Él quiere hacer con nosotros, darnos vida, darnos una esperanza nueva, traernos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno rechaza la palabra de Dios, lo que sucede es que nuestro corazón se endurece y se hace más difícil aceptar la verdad. Nosotros que creemos en Dios, lo que hemos hecho es aceptar la palabra de Dios y confesar, sí, Señor, tú eres, el Señor Jesucristo es mi Señor, mi Salvador, Él murió por mí, por mis pecados, y yo solamente lo confieso, y el Señor entonces hace su obra de salvación, de rescate, transformándonos, dándonos vida nueva, dándonos de su espíritu. Pero en el momento que la persona escucha el evangelio y lo rechaza, y lo sigue rechazando, entonces hay un endurecimiento y se hace cada vez más difícil llegar a la persona. ¿No? Obviamente para Dios no hay nada imposible, Dios puede llegar a la persona como sea, pero hablando desde la perspectiva de uno, Juan está diciendo que Dios está dando juicios a la tierra y la gente en vez de buscar a Dios, lo que hace es rechazarlo. ¿Okay? Entonces, el caso del faraón es paralelo, que rehusó arrepentirse. El faraón no se arrepintió. Y hemos visto entonces, capítulo 9, que buscan la muerte, versículo 6, prefieren morir, eso lo vimos cuando nos reunimos la última vez, prefieren morir y dice que la muerte se escapaba de ellos, que es una manera de decir que aunque prefería morir y buscar la muerte, aquellos seguían vivos. Seguían vivos. Dios no permitía de que mueran, pero ellos preferían morir que aceptar o reconocer a Dios. Imagínense tal endurecimiento, tan rechazo contra Dios, que veo que Dios me está llamando a Él y yo prefiero decirle no me interesa y prefiero morir que aceptar a Dios. Hay mucha gente que así termina su vida, ¿no? Totalmente alejados y totalmente rechazando a Dios. Romanos 2:4 vemos que Dios es paciente porque Él extiende el tiempo para venir a Él. Sus juicios no son de repente, cuando vienen de repente, como estamos viendo en las trompetas, pero para que llegue ahí hay un clímax. Y el clímax es
el aumento de la maldad humana. Hay como un termómetro espiritual, si se puede decir así, donde Dios permite el hombre en sus propios hechos y actos, es malo, rechaza, abusa, maltrata, se comporta abusivo contra otros, ¿no? Y esa es la maldad. Y Dios permite que esa maldad llegue a un punto clímax, y cuando llegue a ese punto, que es según donde Dios piensa, Él entonces le da juicio y castiga. Pero ese tiempo de espera que nosotros preguntamos, pero Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué, Señor, tú permites que el malo siga ahí gobernando? Ya son años que está gobernando, y el propósito es porque Dios es paciente para que la gente venga a arrepentimiento, o al arrepentimiento, a conocerlo. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Hablándole al judío o al pueblo de Israel que rechazaron a su Mesías. Dice, ¿acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? Esa es una respuesta. ¿Por qué no vemos justicia impartida ya? ¿Por qué vemos tanta maldad? Y no que Dios haga algo, interrumpa algo. ¿Por qué no Dios interrumpió el holocausto? ¿Por qué Dios no? Uno se hace estas preguntas. Interrumpe acontecimientos que en nuestra mente es ya para de una vez. Genocidios y tanta maldad. Y vemos en el Apocalipsis y en Romanos y en el resto de las Escrituras que Dios tarda en ejecutar juicio porque Él quiere que la gente venga al arrepentimiento, o sea, a conocerlo a Él. Es la única razón. Porque si Él actúa y llueve así como en Sodoma y Gomorra, fuego, ya quedamos consumidos y se acabó. No hay más que decir. Pero Él busca que la gente se arrepienta, confiese, lo reconozca y venga a Él, ¿no? Entonces Dios es paciente y es tardo para la ira. Ese es un tema en el Antiguo Testamento, que Dios es grande en misericordia y tardo para irarse. Y quizás nosotros no entendamos eso porque nosotros tenemos nuestro fusil bien cortito. O hay personas que conocemos, ¿no? Que aguantan hasta que le presionas el botón equivocado, de ahí explotan y uno experimenta toda la ira y todo lo que aguantó por tanto tiempo. Bueno, Dios aguanta y aguanta, pero cuando Él ejecuta su justicia no es como nosotros, que ya me tienes harta y ¡fum! No, cuando Él ejecuta su justicia, como estamos viendo acá en el Apocalipsis, es con el propósito de vengan a mí. Y dice que la humanidad es la que dice, prefiero morir que ir a ti. Es como responde. O sea, nosotros somos los malos, nosotros somos los que rechazamos, y Dios siempre está tratando de alcanzarnos, de invitarnos a Él. Segunda de Crónicas 28:22 tenemos el caso del rey Acaz, un rey de Israel, y dice que el Segunda de Crónicas 28:22, que aún durante el tiempo de dificultades de este rey Acaz, termina el texto diciendo, siguió rechazando a Dios. Siguió rechazando a Dios. Jesucristo, cuando entra a Jerusalén, cuando ya lo van a prender para matarlo, ¿no? O sea, para crucificarlo. Y Él obviamente da su vida. Cuando Él entra a Jerusalén, dice que Él llora. Cuando ve la ciudad, Él llora, y Él dice en Lucas 22, en Mateo también está, Él dice, oh Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunirte a mí? Como una gallina reúne a sus polluelos, pero tú no quisiste. Vinieron rechazándole. No conoció el tiempo de la visita que vino Dios mismo en carne a visitar a su pueblo, y su pueblo le dijo, no nos interesa, preferimos verte muerto. Y lo condenaron a muerte. Entonces, ese es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un Dios que quiere alcanzarnos y nos invita a venir a Él, a que lo reconozcamos y que nos arrepintamos. Dios hace todo para darnos la salvación. Él hace todo para acercarnos a Él. Nosotros solamente nos tenemos que decirle, sí, Señor, te acepto. O prefiero morir que aceptarte, como este caso. Ok. Quiero leer un texto en Amos capítulo 4, versículos 6 al 10. Lo saqué porque me pareció muy interesante para que vean
cómo Dios llama al arrepentimiento en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y a nosotros hoy en día a través de su palabra. Amós fue un profeta que Dios llamó para que hable a Israel, a las 10 tribus del norte. Y miren lo que dice. Esta es una versión fácil de entender. Capítulo 4, versículos 6 al 11 dice: hice que pasaran hambre en cada ciudad y que tuvieran hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí. O sea, Dios permitió que pasen hambre y aún así no se volvieron a mí. Dice el Señor: yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras que en otra ciudad se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí. Dice el Señor: arruiné sus cultivos. Esto es Dios dando juicio a la tierra. Y viñedos con plaga y moho. La langosta, que es un insecto, devoró todas sus higueras y todos sus olivos. Pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto y como las que estamos leyendo acá con las trompetas. Hace tiempo maté a sus jóvenes en la guerra. Cuando fueron a guerra, permití que se mueran. Y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Olía a muerte, pero aún así, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Y esto es lo que está hablando las trompetas de los 7 ángeles. Destrucción sobre la tierra, sea a través de guerra, de pestes, de plagas, que está sucediendo y Dios espera que la gente se vuelva a Él. Y lo que vemos en el versículo 6 es que prefieren morir que el volverse a Él. Pero eso no es nada nuevo, porque en el Antiguo Testamento su pueblo prefirió rechazarlo que volverse a Él. Versículo 7. El aspecto de las langostas era como de caballos equipados para la guerra. Esto es lenguaje simbólico, no nos detengamos qué significa, son helicópteros, son tanques de guerra, pero miren el mensaje general, ¿ok? Llevaban en la cabeza algo que parecía una corona de oro y su cara es semejante a un rostro humano. Su crin parecía cabello de mujer y sus dientes eran como de león. Uno se imagina y escucha eso y lo que trae a uno es pánico. Si yo tengo un sueño en donde esta especie o este monstruo, este animal, lo que sea, se me aparece, me da terror. Y esa es la intención de Juan, que oigan el mensaje para que tengan terror lo que va a suceder, ¿ok? Llevaban coraza como de hierro y el ruido de sus alas se escuchaba como el estruendo de carros de muchos caballos que se lanzaban a la batalla. O sea, como un ejército de guerra, es lo que está describiendo. Tenían cola y aguijón como de escorpión y en la cola tenían poder para torturar a la gente 5 meses, un tiempo específico. No literal 5 meses, pero un tiempo específico. El rey que los dirigía era el ángel del abismo, que en hebreo se llama Abadón y en griego Apolión, ¿okay? Que significa destructor. O sea, este es el ejército destructor que salió a destruir. Dice, el primer ay ya pasó, pero vienen todavía otros 2. Tocó el 6º ángel, esa es la 5ª trompeta. Guerra, vemos desorden en la naturaleza, como vimos en la semana posterior que nos reunimos. Tocó el 6º ángel su trompeta y oí una voz que salía de entre los cuernos del altar de oro. Este es el altar espiritual que está en el cielo, que está delante de Dios. A este ángel que tenía la trompeta, la voz le dijo: suelta a los 4 ángeles que están atados a las orillas del gran río Éufrates. Estos los ángeles que están encargados de los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, o sea, por toda la tierra. ¿Okay? Ahora esto va a suceder por toda la tierra. Así que los 4 ángeles que habían sido preparados precisamente para esa hora y ese día, mes y año, o sea, en el calendario de Dios era preciso que esto suceda, quedaron sueltos para matar. No sabemos cómo sucedió, pero salieron a matar a la 1/3 parte de la humanidad.
Oí que el número de las tropas de caballería llegaba a 200 millones y es un número simbólico, pero para decir enormemente mucha gente murió. Entonces, plagas, pestilencias, guerras. Lo mismo que leímos en Amós, ¿ok? Así vi en la visión a los caballos y sus jinetes. Tenían coraza de color rojo encendido, azul, violeta y amarillo como azufre, como un fuego. La cabeza de los caballos era como de león, espantoso, y por la boca echaba fuego, humo y azufre. La tercera parte de la humanidad murió a causa de las 3 plagas de fuego. Y ahí está la clave. Todo esto lo que nos está describiendo en símbolo es plagas, así como sufrió Egipto, plagas, acá están sufriendo plagas. Y dice entonces, versículo 18, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. Es que el poder de los caballos radica en su boca y en su cola, pues sus colas semejantes a serpientes tenían cabeza como que hacían daño. Y son imágenes espantosas, que tienen la intención de horrorificarnos, ¿no? Pero está hablando de los resultados de que causa las guerras, las plagas, las devastaciones que Dios permite sobre la tierra para traer gente al arrepentimiento, a que lo busque a Él. El resto de la humanidad, ¿qué sucedió? Al ver toda esta devastación, ¿se arrodillaron y reconocieron a Dios? No. El resto de la humanidad, los que no murieron a causa de estas plagas, tampoco se arrepintieron de sus malas acciones, ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que pueden ser ídolos del materialismo, ídolos del poder, del dinero, todo esto son ídolos, los cuales no pudieron ver, ni oír, ni caminar. Todo esto, materialismo, plata, oro, todo esto queda arruinado con el juicio de Dios. De nada sirve que adoremos lo material. Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus artes mágicas, inmoralidad sexual y robos, la condición de la humanidad. Entonces Dios ejecutando juicio sobre la tierra, y el juicio tiene el propósito de castigar, ¿no? Pero en medio del castigo Dios espera que la gente diga, Señor, perdónanos, nos arrepentimos, venimos a ti. Y dice que prefirieron la muerte que venir a Él. El resto que no murió, pero vio las plagas y todo, siguió adorando a sus ídolos, siguieron siendo inmorales, siguieron siendo malos, practicantes de maldad. Siguieron. ¿Por qué Dios no los destruyó de un solo? Porque todavía quiere sacar un pueblo, o sea, gente de fe que venga a Él. Dios es paciente. Ageo 2:17, otro profeta del Antiguo Testamento, dice, yo envié plaga, moho y granizo para destruir todo aquello que hicieron tanto esfuerzo para producir, o sea, sus cultivos, sus cosechas. Aún así, rehusaron regresar a mí, dice el Señor. Entonces, teniendo escritura del Antiguo Testamento, para poder ayudarnos a entender Apocalipsis, ¿qué es lo que Juan nos quiere decir a nosotros? Lo que Juan nos quiere decir a través de los sellos y ahora de las plagas es que Dios va a castigar la maldad. Que Dios tiene un tiempo preciso cuando Él dice, se acabó Chávez, o se acabó Maduro, o se acabó el que está gobernando el país, o el padre abusivo, o el jefe abusivo, lo que sea. Dios tiene un tiempo para decir, se acabó. Te he dado oportunidad de que te arrepientas, de que hagas el bien, de que no maltrates, de que no abuses, de que me reconozcas a mí, pero veo que cuanto más poder tienes, más malo eres, más causas daño a otros, especialmente a los creyentes, que son los que están sufriendo. Así que voy a enviar estos juicios sobre la tierra para que sufras, para que seas castigado y a ver si así me reconoces a mí o vienes a mí. Y vemos que la humanidad prefiere morir y seguir adorando el dinero, el poder, las cosas, las armas, que regresar a Dios. Pero nosotros los creyentes debemos de entender esto como algo que Dios nos ha hablado y nos advierte.
O sea, cuando veamos devastaciones venir sobre la tierra, muchos nosotros mismos los creamos, porque no sabemos cuidar de lo que Dios nos ha dado, de la naturaleza. Nosotros mismos causamos las devastaciones. Pero también podemos decir, basado en lo que nos enseña la palabra, lo que vivió Juan, lo que vivieron en tiempos de Amós, en tiempos de Noé, en tiempos de Sodoma y Gomorra, en tiempos de Jesús, podemos decir nosotros, por lo que nos enseña la palabra, que todos estos eventos sobrenaturales que no tenemos control nosotros, que nos suceden, son una manera en donde el Señor nos está tocando la alarma y decir, es tiempo de que me reconozcan. Se han dedicado a matar niños en el vientre de la madre, o se han dedicado a cambiar la identidad sexual, o se han dedicado a explotar sexualmente a la gente. La esclavitud sexual sigue existiendo hoy en día. ¿Saben qué? Ya estoy harto, voy a mandar, y Dios permite un huracán, una devastación, a ver si la gente regresa a mí. Vaya, si los creyentes perecen en una devastación sobrenatural, ¿se acaba la vida para nosotros? No. Porque si morimos con un tornado, estamos inmediatamente en la presencia del Señor. No es el final. Más bien se nos acortó la vida acá porque empezamos realmente a vivir con Él. Así que no es pérdida cuando un creyente muere a causa de un evento natural o una enfermedad, por más doloroso que sea, porque ya no está con nosotros por ese tiempo, no es una pérdida a los creyentes. Pero aquellos que no conocen a Dios, sería una pérdida eterna, porque decidieron rechazarlo, les llegó la muerte o les llegó lo que sea, se le cayó el edificio, lo que sea, y ahora van a tener que dar cuenta a Dios. En mi país, un expresidente se suicidó, Alan García. Vinieron la policía a detenerlo con la orden de captura, ya esto tiempo atrás, un mes y medio atrás, una orden de captura. Había estado siendo investigado por obtener dinero ilícito para sus campañas, etcétera, ¿no? Y cuando el juez dio la orden de captura que salió por la televisión, él ya sabía que venían a apresarlo. Él se quedó en su casa y al día siguiente llegaron a tocarle la puerta. Él la atendió y había hecho una carta de despedida y le dijo a las autoridades, le dijo, ¿me permiten ir a mi cuarto para recoger algo? No sé. Él salió, fue a su cuarto y se escuchó el disparo. Se mató. Y él escribe entonces en su carta, que ha circulado en los medios, que él prefería morir que ser avergonzado, humillado, o que la gente haga un papelón de él, ¿no? Porque él decía, mis enemigos se levantaron contra mí y no importa qué es lo que yo diga para defenderme, querían verme puesto en una cárcel. Así que prefiero la muerte que ser humillado. Triste. Triste porque uno no le desea la muerte a nadie, ni siquiera a un mal presidente, a un mal político. Uno espera que se restaure, que se regenere, que tenga tiempo de arrepentirse y confesar y ser una mejor persona y dar ejemplo a la próxima generación. Tantas enseñanzas que una persona al dejar su mal camino puede dar a otros. Pero cuando la persona dice, así soy, y no me van a ver arrepentido o no me van a ver humillado o no me va, y es lo que nosotros o el ser humano hace contra Dios, y no voy a adorar a Dios y no voy a servir, prefiero morir así y punto, y le da la espalda a Dios y muere, y no se dan cuenta que cuando se despiertan al otro lado se ven cara a cara con Dios y van a tener que dar cuenta. O sea, este juicio de Dios que trae muerte es una forma de llamarlos a cuenta. Ahora te vas a parar frente y me vas a decir qué pasó, cómo fue. Vamos a encarar al Dios justo. Así que la verdadera justicia, aunque no la experimentemos acá, si experimentamos maldad o injusticia de parte de gente, tengamos por seguro, la palabra nos dice, que cuando esa persona llegue del otro lado, estará dando cuentas a Dios por cómo actuó, cómo habló, cómo se dirigió, cómo trató a otros. Ok, voy terminando entonces. 1 Corintios capítulo 10, estamos viendo cómo Juan está prestando símbolos de la langosta que lo saca del libro de Joel, que es una de las plagas, y Dios actúa en la historia de la humanidad consistentemente, como en patrones, ¿ok?
Y es evidente que lo estoy compartiendo con ustedes es equivalente a los diferentes juicios que continúan en las diferentes épocas o siglos o etapas de nuestras sociedades. Juan vio el juicio que sucedió contra Roma, que era el imperio abusivo que perseguía a los creyentes, y Juan vio cómo, o no lo vio, pero Juan predijo de cómo Roma iba a caer y que los creyentes iban a tener justicia finalmente porque Dios iba a condenar y iba a caer ese imperio. Interesantemente que mencioné, Roma cayó convirtiéndose al cristianismo. Y se cayó desde adentro, porque desde adentro, en el Senado, o sea, en el partido político del gobierno, entre ellos ya había división y la casa cayó desde adentro hacia afuera. O sea, no fueron desde afuera que derrotaron a Roma, fue dentro en casa que cayó el gran imperio Roma y de ahí esto se convirtió al cristianismo, que de ahí nace la Iglesia Católica, ¿no? O la Iglesia, mejor dicho, la Iglesia viene a sentarse en el trono de Roma. Esa es parte de la historia. Hemos visto en tiempo de Israel cómo los imperios como Babilonia, como Asiria, como Siria, como Egipto cayeron en su tiempo de haber sido malos, inicuos, rechazando a Dios, maltratando al pueblo de Dios. Dios trajo juicio a estas naciones. Entonces nosotros no debemos de estar por seguros que en nuestra época Dios usa los eventos naturales para hacernos una llamada de atención, una alarma y decirnos, búsquenme a mí. Esta sociedad se va hacia abajo. Nos estamos autodestruyendo. Nosotros mismos somos la única especie en el mundo animal que nos autodestruimos. Ni un animal aborta a su bebé. Al menos que esté enfermo, que algo suceda, pero no es natural, es contra naturaleza. Ni un animal se sublema contra su propia... Nosotros matamos por placer. Los animales matan porque tienen hambre y comen. No hay maldad ahí, es instinto animal. Nosotros elegimos el mal. 1 Corintios 10, versículos 6 al 12, con esto termino. Y así terminamos el capítulo 9. Dice así, 1 Corintios 10, de 6 al 12. Pablo escribiendo a los Corintios y recordando la historia de Israel, lo que estoy haciendo acá con los profetas, dice esto: esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo, o sea, que no deseemos lo malo, como hicieron ellos, Israel, ni rindamos culto a ídolos. Siempre se nos hace esta advertencia, cuidado con rendir culto a ídolos. Ídolo no es que tengamos una imagen y le adoremos, pero ídolo es cualquier cosa, persona o situación que ocupe primer lugar en mi vida antes que Dios. Ese es un ídolo, ¿ok? Sea el dinero, sea mi carro, sea mi marido, sea mi televisor, sea mi serie, de eso puede ser mi ídolo. Entonces dice, no rindamos culto a los ídolos como hicieron algunos de ellos, como dicen las Escrituras. El pueblo celebró con abundante comida y bebida y se entregó a diversiones paganas. Y no debemos cometer inmoralidad sexual. ¿Qué es la inmoralidad sexual? El sexo fuera del diseño de Dios. El diseño de Dios es que nosotros debemos de enseñar y practicar la sexualidad dentro del matrimonio, ¿no? Dentro de lo que es exclusividad de un hombre y una mujer. Cualquier cosa fuera de eso, sean novios, sean amantes, sean bisexuales o lesbianas, homosexuales, lo que sea, es una perversión del diseño o una falsificación del verdadero diseño de Dios. Y entonces nos advierte que no caigamos los creyentes, porque los incrédulos no podemos jugar. Nosotros los creyentes en cometer inmoralidad sexual fuera del diseño de Dios, como hicieron algunos de ellos, el pueblo de Israel, la cual causó la muerte de 23,000 personas en un solo día. Dios dice que abrió la tierra, hubo un gran terremoto, cuando bajó Moisés y vio que habían hecho un ídolo, el becerro de oro, después de tener la ley, y estaban ahí en pachanga, ¿no? Con el becerro de oro. Y Dios dice, estoy listo para destruir este pueblo y darte otro pueblo. Y Moisés obviamente intercede, pero Dios castigó a los
todos los líderes que fueron parte o que fomentaron tal idolatría, y dice que murieron, según el texto bíblico, 23,000 personas en un solo día. Eso es, uno viaja acá al norte y llega a un pueblito, dice, este pueblito tiene 6,000 personas. No, 23,000 personas. Es como llegar a un pueblito de acá de Chatham, St. Thomas, ¿no? Más o menos una cantidad grande. ¿Cómo Dios lo mató? Hubo un terremoto. Dios permitió que haya el terremoto y ahí fueron sepultados 23,000, el juicio de Dios. Y luego murieron mordidos por serpientes. No solamente eso, pero había un grupo que todavía no se arrepintió. Ese Moisés pura boca. No se arrepintió y Dios mandó serpientes para morderles. Y ese es el episodio de serpientes. Y no murmuren como lo hicieron algunos de ellos, y luego el ángel de la muerte los destruyó. Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos nosotros. Si ustedes piensan estar firmes, o sea, si nosotros pensamos, somos creyentes, podemos vivir como nos da la gana. Si ustedes piensan estar firmes, tengan cuidado en no caer, en no pecar contra Dios, porque si Dios a su pueblo lo castigó, ¿no cree que Dios pueda castigarnos a nosotros si le hacemos así a Él y no nos resbala? Vaya, si mi hijo, cuando lo estoy reprimiendo, me hace o me da una actitud, allá va un palmazo, no, te estoy hablando, respeto. Si yo respondo y reacciono a la indiferencia o mal carácter o mala actitud de mi hijo, ¿qué creen que Dios va a reaccionar con nosotros cuando yo digo, Señor, tú sabes que te amo y hago lo que me da la gana? Estamos hablando de idolatría, inmoralidad sexual y todas esas cosas que vienen en la lista. Entonces dice, tengan cuidado, creyentes, en no caer. Entonces acá Juan no nos escribe para espantarnos, no nos escribe para que vivamos con miedo, sino nos escribe para decirnos la misma historia que Dios nos ha venido diciendo desde el Antiguo Testamento. Tengan cuidado cómo vivan. Y si caen, porque todos caemos y todos pecamos, somos humanos, arrepiéntanse. Dios busca que se arrepienten. Dios es paciente. Dios es amoroso. Tanto que Él espera que vengamos a Él y le digamos, Señor, he pecado, perdóname, y Él nos vuelve a restaurar. Pero el mal está, que yo lo conozca, peque, y Dios me jale la oreja o me dé una advertencia y yo le haga como mi hijo, así. Ahí es cuando tengo que tener cuidado, porque entonces estoy jugando con Dios y Dios puede castigarme. Y Él usa de diferentes maneras de cómo jalarme la oreja, maneras que no nos gustan, tienden a dolernos. Entonces son advertencias. Voy a parar ahí. Sigamos leyendo el capítulo 10 y vamos a conversar, ¿no?